Miren, le hacemos un corte a este segmento y vamos a ver de esta manera, ¿no? Aquí tenemos, en este caso, los pies interdigitados o pedicelos de los podocitos, ¿no? Pies interdigitados, por eso se llaman podocitos, son como piecitos, ¿ya? Estos es como si un vaso estuviera a este nivel y estos lo atrapan así, ¿no? Esos son sus pedicelos, ¿ya? Le hacemos otro corte, lo agrandamos, ¿no? Y vemos que está conformado por estos pies interdigitados, ¿no? Vemos el endotelio fenestrado, ¿no? Y vemos la membrana basal, ¿ya? Además, cuando nos acercamos más a las hendiduras de filtración glomerular, así se llaman estos espacios, ¿no? Hendiduras de filtración glomerular, encontramos, ¿no? Estos pies interdigitados, encontramos un diafragma, ¿no? Encontramos la membrana basal y encontramos en este caso el endotelio, ¿ya? ¿Por dónde pasan todos los elementos que van a ser, en este caso, filtrados? Es justamente por este lugar, por la hendidura de filtración glomerular, ¿sí? Por aquí pasa, ¿no? Las particularidades las vamos a ver enseguida. Entonces, esos son los elementos celulares del riñón, ¿ya? Miren, esta gráfica es muy interesante, ¿no? Donde vemos el endotelio fenestrado, ¿no? Donde vemos la membrana basal, donde vemos el diafragma, donde está la hendidura de filtración glomerular, y vemos, en este caso, los pies interdigitados, ¿ya? Por aquí pasan todos los elementos que se van a filtrar, en este caso, ¿no? Y van a ser eliminados y se va a formar la orina, ¿ya? Pero haremos un análisis, miren, ¿por qué se llama endotelio fenestrado? Hemos dicho, ¿no? Célula endotelial fenestrada glomerular, ¿no? ¿Por qué se llama? Porque tiene espacios, ¿no? A manera de puertas de 70 a 110 nanómetros, ¿no? Esos espacios lo vemos aquí, ¿no? Eso para facilitar la salida, en este caso, del plasma y todo lo demás de manera más rápida, ¿ya? También vemos que la membrana basal glomerular, ¿no? Tiene una naturaleza eléctrica negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí tiene carga negativa, ¿no? Por eso, cuando las proteínas, por ejemplo, la albúmina, ¿no? Que está circulando por aquí, quiere pasar, no puede, porque la albúmina tiene carga negativa. Entonces, se repele, no puede pasar. Dice, ¿no? Está formado por una capa zara externa, que es la capa zara externa, la lámina densa y la zara interna, ¿no? Zara externa, lámina densa y zara interna. Esos son sus componentes de la membrana basal. Además, está formado por proteoglucanos, heparansulfato y glucógeno del tipo 4, ¿no? Proteínas, ¿no? Ahora vamos al diafragma, ¿no? El diafragma está formado por una proteína que se llama nefrina, ¿no? Y es el que está en mayor cantidad, ¿no? Igual producida por un gen, el NPHS1, ¿no? Es una glucoproteína transmembrana que tiene relación con la cadenina y regula el poro o la hendidura de filtración por contracción. ¿Cómo funciona esto? Imagínense que en este caso el pie interdigitado, ¿no? Se contrae, ¿no? De lo que está, se va a ver, ¿no? Y se va a cortar aquí, ¿no? Esto va a ampliar, ¿no? El espacio para que se filtre más, ¿no? Pero si se dilata, ¿no? Se va a agrandar y va a cerrar el paso, va a evitar el paso. Es como si una puerta, ¿no? Se volviera más estrecha y no pudiera salir, o se volviera más ancha para que entre más, ¿no? Entonces, de esa manera actúa la nefrina, ¿no? Controla, en este caso, la salida y la entrada de todos los elementos que van a ser filtrados, ¿ya? Dice, ¿no? Además, miren, existe una particularidad dentro de lo que son estos pedicelos, ¿no? O pies interdigitados, hay filamentos de actina, ¿ya? Entonces, estos filamentos de actina, a su vez, están conectados con la membrana basal a través de proteínas denominadas integrinas, ¿no? Entonces, están conectados. O sea, existe una relación entre lo que es la membrana basal y directamente el filamento de actina a través de las integrinas. Nosotros sabemos que la actina es el componente del citoesquelético, ¿no? Entonces, el hecho de que se extienda, o en este caso se contraiga, influye, como les decía, de la
filtración, ¿no? Por aquí sale, ¿no? Todo lo que es, imagínense, de la glucosa y todo lo demás, ¿no? Las proteínas no, como les decía, porque tienen carga negativa. A este nivel igual existe carga negativa, por eso no pueden ser. Ahora, si se produce una infección, si digamos viene aquí una bacteria cualquiera, ¿no? Y resulta que destruye la membrana basal, ¿no? Destruye el endotelio y destruye toda esta estructura. ¿Qué va a pasar con, en este caso, la orina? ¿Qué elementos se van a eliminar? Proteínas, ¿no? Si estamos diciendo que esto tiene carga negativa y se lesiona, ¿no? Por algún proceso inflamatorio, puede ser un macrófago, un linfocito, lo destruye, ¿no? Las proteínas se van a salir. Y un paciente va a tener proteinuria. No solamente eso, también puede tener glucosuria, puede tener todos los elementos que normalmente se reabsorben, no se van a reabsorber, se van a eliminar, ¿no? Entonces, cuando decíamos, por ejemplo, ustedes me anotaban en la ozoemia, creo, el incremento de urea y de creatinina no es, ¿no? Solamente de urea, ¿no? De creatinina, ¿no? Resulta que cuando se lastima, ¿no? Se lesiona, ya no hay nada que evite el paso, ¿no? Y por ende todo se sale, ¿no? Y en la orina vamos a encontrar proteínas, como decía su compañera, podemos encontrar cetonas, podemos encontrar varios elementos, ¿no? Entonces, el examen general de orina se basa en entender cuáles, en este caso, los elementos que conforman la barrera de filtración glomerular, ¿ya? Miren, aquí tenemos ese vínculo que les decía entre lo que es, ¿no? La membrana basal y el filamento de actina, ¿no? Y las integrinas. Entonces ahora nosotros ya sabemos, si yo les pregunto ¿de qué está conformado la barrera de filtración glomerular? ¿De qué está conformado? Membrana basal, endotelio, en este caso célula endotelial penetrada glomerular, ¿no? Está aquí, ¿no? Membrana basal, diafragma, en este caso, de los pies interdigitados. ¿Listo? ¿No? Con esos tres elementos está conformado. Y tienen carga negativa. En todo este lugar hay carga negativa. O sea que si la proteína es negativa se va a repeler, no va a poder pasar, a menos que haya lesión de esta estructura, ¿no? Si nosotros vemos en un laboratorio, en un examen de orina, proteínas, no tenemos que dudar en pensar que existe una lesión a nivel de la barrera de filtración glomerular. ¿Ya? ¿Vemos esto? Dime. ¿Puede haber filtrado de sangre? ¿Cómo? Filtrado de sangre. Si Claro. dañado. Imagínense, estábamos en esto, ¿no? No pueden pasar células. Miren, aquí está la célula endotelial, hagan de cuenta que aquí está un glóbulo rojo, ¿no? Si está íntegro, no va a poder pasar por el tamaño, ¿no? Pero si está lesionado, nuevamente les repito, ¿no? Si está todo esto destruido, hasta se van a salir células, ¿no? Se pueden salir, en este caso, eritrocitos, se pueden salir glóbulos blancos, ¿no? Entonces, este es el que evita que todo eso pase. Si está lesionado, se va a salir, ¿ya? Como vamos a ver, ¿no? Posteriormente, ¿no? Ya vamos a entender. Entonces, vamos a hablar del examen general de orina, ¿ya? Dice, ¿no? Como siempre, tenemos que tener ciertas precauciones antes de solicitar este estudio, ¿no? Primero, ¿no? Puede recogerse en cualquier momento del día, o sea, no hay necesidad de esperar siempre en la mañana, ¿no? Pero de preferencia, siempre es la primera orina de la mañana, ¿no? El paciente debe limpiar la región genital, de preferencia, para evitar contaminación, ¿no? Las mujeres deben realizarse un aseo de adelante hacia atrás para evitar igual la contaminación. El varón igual debe limpiarse la punta, en este caso del pene, ¿no? Y bueno, tomar la muestra de media micción. ¿Qué quiere decir? Que la primera orina, ¿no? Se elimina en un recipiente y la orina del medio es la que se recolecta para que sea más fidedigno el estudio, ¿ya? El frasco debe ser estéril, ¿no? Venden en la farmacia, ¿no? Y mejor si está en un envase de, ¿qué les digo? Puede ser de un envase de plástico o si no, en una bolsita, ¿no? Estéril, no así abierto, ¿no? La mujer no debe estar menstruando, dice, ¿no? Analizar lo más rápido posible, no debe tardar más de una hora en llegar. Si tarda más de una hora, no sirve, ¿ya? Y si esto no es posible, refrigerar hasta no más de 24 horas, ¿no? A medida que pasa el tiempo, si digamos se prolonga más de 24 horas, ¿no? Esta se descompone por la presencia de bacterias y la urea se desdobla, ¿no? Se produce amoníaco, ¿no?
aumenta el pH, es decir, se vuelve más ácida la orina, ¿no? Y se desintegran algunos cilindros que normalmente podemos encontrar, ¿no? Desaparece la glucosuria, si es que hubiera, ¿no? Desaparece, entonces no es valorable. Por eso, de preferencia, hasta antes de 1 hora tiene que llegar al laboratorio y tiene que analizarse, ¿ya? Dice, ¿no? ¿Qué es el examen general de orina, no? La orina es una biopsia líquida obtenida de forma indolora, o sea, no, en este caso no es traumático para el paciente, ¿no? Herramienta de diagnóstico no invasiva, ¿no? El examen de orina es de rutina, rápido y de bajo costo, ¿no? Y ayuda al diagnóstico de varias enfermedades, por ejemplo, diabetes, enfermedades renales, enfermedades hepáticas y enfermedades autoinmunes. Yo les pregunto, ¿para qué nos sirve el examen general de orina? Para diagnosticar enfermedades renales, diabetes, enfermedades hepáticas y enfermedades autoinmunes, como vamos a ver después, ¿ya? Esto lo vamos a ver después, tiene un examen físico, químico y microscópico, ¿no? Dice, la obtención de orina a través de una sonda uretral o una punción suprapúbica. En algunos pacientes internados no es posible, en este caso, obtener la muestra de orina tan fácil, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tienen patologías obstructivas a nivel, en este caso, de la uretra y todo lo demás. Entonces, en esos casos se realizan los procedimientos, ¿no? En el caso de la sonda uretral es para cultivos, ¿no? Para evitar la contaminación bacteriana en el trayecto, en este caso, de la uretra, ¿no? Medir el tiempo horario la orina, ¿no? Y el tratamiento de una retención urinaria, ¿no? Y la punción suprapúbica, ¿no? En caso de lesiones en el cuello de la vejiga, ¿no? Pacientes que tienen daños uretrales, ¿no? Traumatismos, cuerpo extraño, ¿no? Un cálculo, por ejemplo, que se enclave en la uretra, no vamos a poder solicitar el examen de orina, tenemos que hacer una punción suprapúbica, ¿no? Fimosis obstructiva y estenosis. Fimosis quiere decir, ¿no? Un estrechamiento, en este caso, de la parte de la uretra, ¿no? Entonces evita la salida de orina, ¿no? ¿Qué es entonces, no, el examen general de orina? Es una prueba de rutina y de diagnóstico no invasiva, indolora, que evalúa en forma física, química y microscópica la orina. Ese es su concepto, ¿no? Ya, si yo les pregunto, ese es el concepto que ustedes me tienen que dar, ¿ya? La orina suele ser amarillo, paja o ámbar, ese es el color, ¿no? Pero a veces varía, ¿no? En cantidad, concentración, contenido, puede variar de acuerdo a las condiciones ambientales a las que esté sometido el individuo, ¿no? El urinálisis puede determinar los niveles de glucosa, ¿no? Miren, podemos saber los niveles de glucosa, de bilirrubina, como hemos llevado ya la parte, en este caso, el pigmento M, ¿no? Entonces puede valorar qué tipo de bilirrubina estaría presente en la orina. La indirecta. La indirecta o conjugada. ¿Cuál es la hidrosoluble? Entonces, ¿cuál es la que tiene que estar en la orina? La directa o conjugada. Solamente ella está presente en la orina. O sea, si nosotros, por alguna razón, en el examen de orina yo les pongo bilirrubina indirecta o no conjugada, yo estoy loco, ¿ya? No puede existir, nunca va a existir la bilirrubina indirecta en la orina. Bien, tiene que ser la conjugada o la directa, ¿ya? Proteínas, ¿no? Dime. Tengo una consulta, pero con respecto a lo que dijo en las dos diapositivas anteriores sobre cuánto tiempo dura la orina, porque sé que hay exámenes de orina que son de 24 horas. ¿Qué pasa con esa orina? A ver, o sea, eso es cuando recolectamos el volumen de orina, ¿no? Es para saber el volumen, para solo el volumen, ¿no? Después las cantidades, en este caso de glucosa, no se contan solamente para saber el volumen de orina en 24 horas, ¿no? Como eso lo hemos solicitado, ¿no? Para reglas de creatinina, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿no? Pero como valoración, no, tiene que ser lo más pronto posible, como decía, ¿ya? Dice, ¿no? Entonces, glucosa, bilirrubina, proteínas, ¿no? Que no debería haber, ¿no? Células, ¿no? Cristales y bacterias, ¿no? En caso de que nosotros encontráramos glucosa, ¿no? Podemos sospechar diabetes mellitus. O sea, en un simple examen general de orina, nosotros podemos sospechar ya una diabetes, ¿no? En caso de que exista bilirrubina, ¿qué podemos sospechar? Patología biliar. Hemos dicho nosotros la anterior clase, ¿no?
¿En qué casos había coluria? ¿En qué casos había coluria? Cuando había, no, cuando había, hemos dicho, ictericia prehepática, hepática y poshepática. ¿En qué caso había coluria? Poshepática por obstrucción, muy bien, y después también en la insuficiencia hepática a veces, ¿no? A veces, ¿no? Pero insuficiencia hepática, cirrosis hepática, puede haber, ¿ya? Entonces, si nosotros detectamos bilirrubina, tenemos que pensar que existe una patología obstructiva, como dice su compañero, a nivel de una vía biliar o una insuficiencia hepática, ¿ya? Células o proteínas nos dicen que hay enfermedad renal. Cuando vemos proteínas en la orina, como han visto, no puede pasar, ¿no? Pero entonces, como está destruida la vasera de filtración glomerular, sí pasan las proteínas y entonces hay lesión de la vasera de filtración glomerular. Entonces, patología renal, una glomerulonefritis, como decíamos, ¿no? Lesión a ese nivel, ¿no? Y cuando hay bacterias, estamos hablando de infecciones urinarias, o sea, una cistitis, una pielonefritis, ¿no? Diferentes infecciones, ¿ya? Fácil, dice, ¿no? El examen general de orina se caracteriza porque se evalúan tres aspectos, ¿no? Tenemos la parte física, la parte química y la parte microscópica, ¿no? En la parte física nosotros evaluamos la apariencia, ¿no? Agarramos el frasco y vemos qué apariencia tiene, ¿no? El color, ¿no? La densidad, que vamos a ver después cuánto es su valor normal. Eso quiere decir, si una orina está más concentrada, ¿no? Ya más espesa, por decirlo así, o más diluida, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos saber, ¿no? El pH, ¿no? Ustedes saben que una función del riñón es regulación del pH. Entonces, igual, si está ácido o está alcalino, vamos a ver, ¿no? El olor, a veces los mismos pacientes te dicen, ¿no? Mi orina tiene un olor fétido, un olor fuerte. Ya nos está indicando que puede estar lleno de bacterias o leucocitos, ¿no? Es una infección urinaria, ¿no? El volumen, ¿no? Lo que decía su compañero, ¿no? Cuando se recolecta en 24, ¿no? Normalmente la orina una persona tiene que eliminar en 24 horas 700 a 2000 ml, ¿no? Si por alguna razón es menos de eso, tiene su denominativo que vamos a ver ustedes, ¿ya? En el examen físico, ¿qué valoramos? La presencia de glucosa, que no debería existir, ¿no? Bilirrubina igual, urobilinógeno tampoco, hemoglobina no debería existir, cuerpos cetónicos o cetonas, ¿no? Nítritos, proteínas y uratos. Cuando hemos llevado metabolismo de los aminoácidos, al final, yo les he dicho, ¿verdad?, que la urea se elimina, imagínense, a la tierra, ¿no? Y hay unas bacterias que esta urea lo convierten en nitritos y nitratos, y estos nitritos y nitratos son beneficiosos para las plantas. Entonces, ¿quiénes transforman la urea en nitritos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Las bacterias. Sinónimo de presencia de nitritos en la orina es sinónimo de que hay bacterias que están produciendo nitritos. Por ende, una infección urinaria de tipo bacteriano, ¿no? Entonces, por eso no tienen que haber nitritos. Si hay infección urinaria, como les decía, es seguro que hay, ¿ya? Uratos, ¿no? En el examen microscópico, ¿qué valoramos, no? Primero, ¿cómo se hace el examen microscópico, no? Debemos centrifugar 10 ml de orina por 7 minutos a una velocidad de 2000 revoluciones por minuto, ¿no? Y el sobrenadante se descarta y se quita el sedimento aplicando una gota de este sobre un portaobjetos. Eso es lo que se hace cuando se valora, ¿no? Si existen presencias de células, ¿no? Extendiéndolo homogéneamente con un cubreobjetos, ¿no? Y se examina la muestra con un aumento de 40, en este caso, de amplitud, siempre con 40. Siempre se hace con 40, ¿ya? Esto nos permite identificar, dice, leucocitos, ¿no? No debe haber, pero en algunos casos hay, ¿no? Eritrocitos, ¿no? Cilindros, cristales y bacterias. Entonces, yo les pregunto, ¿qué valoramos en el examen microscópico? Ustedes le ponen la presencia de células tipo leucocitos, eritrocitos, cilindros, cristales o bacterias, ¿no? En el examen microscópico, ¿no? Miren, aquí vamos a ver un resumen pequeño, ¿no? De qué es lo que significa la presencia de cada uno de esos elementos y su respectiva patología, ¿no? Por ejemplo,
la densidad alta, ¿no? Tiene un valor, ¿no? De 1003 a 1030, ¿no? Si digamos está 1040, ¿no? Es una densidad alta, ¿y qué nos indica? Que hay deshidratación, ¿no? Cuando hay presencia de proteínas o albúmina, de enfermedad renal, ¿no? Daño renal, ¿no? Cuando el pH está alterado, ¿no? En este caso, puede haber riesgo de formación de litiasis o cálculos biliares, ¿no? La presencia de nitritos, como les decía, es sinónimo de infección urinaria bacteriana, ¿no? La presencia de bilirrubina, enfermedades hepáticas o patologías obstructivas biliares, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? La presencia de cuerpos cetónicos, diabetes o ayuno prolongado, ¿no? Leucocitos igual infección de vías urinarias o inflamación, ¿no? Y hematías, problemas de riñón, vejiga o próstata, ¿no? O sea, puede haber una hematuria cuando se lesiona, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Las características de la orina, ¿no? Dentro de lo que es el examen físico, ¿no? La apariencia tiene que ser límpido o translúcido, ¿no? Si está opaco en este caso, puede significar la presencia de bacterias, ¿no? O si está turbio igual, ¿no? El color amarillo claro, ¿no? Cuando está de color marrón oscuro o colúrico, nos determina un trastorno hepático biliar, ¿no? Cuando está de color rosado, rojo marrón, puede ser por ingerir alimentos, ¿no? Que tienen colorantes como la remolacha, ¿no? O en su defecto también puede ser presencia de sangre por cistitis, prostatitis, ¿no? Hematuria, ¿no? La densidad, miren, de 1015 a 1030, ¿no? Cuando está disminuida, en este caso, patologías como la pielonefritis, nefritis, diabetes insípida, ¿no? Cuando está elevada, hipovolemia, glucosuria, proteinuria. A ver, cuando una persona elimina la orina, ¿no? A veces hay pacientes que eliminan una orina espumosa, ¿no? Como si fuera cerveza, ¿ya? Entonces, sin necesidad de hacer el estudio de densidad, nosotros podemos saber que esa orina es concentrada, ¿no? Y cuando está concentrada puede ser que exista mucha glucosa o puede ser que exista muchas proteínas, ¿no? Y cualquiera de esos dos que sea, nos dice que hay insuficiencia renal o diabetes. A veces, antes, ¿no? Cuando no había en estos laboratorios, ¿no? Las personas que tenían diabetes miccionaban, ¿no? Y resulta que le han denominado el signo de la hormiga, porque resulta que donde orinaban, ¿no? Se llenaba de hormiguitas. Ustedes saben que las hormigas van donde lo dulce, ¿no? Entonces, ahí le han puesto los semiólogos, ¿no? El signo de la hormiga, cuando el paciente miccionaba, ¿ya? pH dice, ¿no? Normalmente de 4, 6 a 8, algunos lo colocan de 5 a 7, igual, ¿no? Cuando está aumentado, ¿qué significa? Insuficiencia renal, acidosis tubular renal, infección de vías urinarias, ¿no? Es decir, cuando está alcalina, ¿no? Alimentación vegetariana o terapia diurética, ¿no? Y cuando está disminuido, acidosis metabólica, diabetes mellitus, una diarrea, inanición, fiebre, dietas ricas en proteínas, ¿no? Olor, dice, ¿no? Aromático, amoníacal en infecciones urinarias, olor a manzana en cetoacidosis diabética, olor rancio en fenilcetonuria. No es como si como la carne podrida, así es el olor de la fenilcetonuria, es fuerte, es bien penetrante, ¿ya? Dentro del examen clínico, ¿no? Nosotros tenemos, ya les he dicho, esto no tiene que existir, ninguno de estos tiene que haber, ¿no? Pero resulta que cuando hay, miren, estenosis biliar, colelitiasis, ¿no? Hepatitis, traumatismos, ¿no? Cuando existe bilirrubina o urobilinosis, ¿no? Las cetonas, ¿no? ¿Qué son las cetonas? A ver, entenderemos bien. ¿Qué son las cetonas? ¿Qué son los cuerpos cetónicos? Ya hemos hablado varias veces de los cuerpos cetónicos. ¿Qué son los cuerpos cetónicos? Han notado su nombre, ¿no? Ya. A ver, ¿dónde están? Pereira Osorio. Dime, Pereira, ¿qué son los cuerpos cetónicos? Ya hemos hablado de anterior, de resumen de qué son. ¿Qué son los cuerpos cetónicos? Es la que refiere ácido graso y
Eso está bien, eso está bien. ¿De dónde provienen? A ver, eso está bien. A ver, ¿dónde se degradan los ácidos grasos? ¿En qué parte? Hígado es un universo, ¿ya? ¿En qué parte de la célula se degradan los ácidos grasos? Mitocondrios. Muy bien. ¿En qué parte de la mitocondria? Está bien. Porque tiene, ¿no? Membrana celular externa, membrana celular interna, espacio interno, matriz. En la matriz mitocondrial se degradan los ácidos grasos en un proceso conocido como beta oxidación. ¿Ya? En la beta oxidación. ¿Cuál es el producto de esa degradación de los ácidos grasos? La acetilcoenzima A. ¿De dónde vienen los cuerpos cetónicos? De la unión de dos acetilcoenzimas A. De ahí se forma, ¿no? El acetoacetato, el beta hidroxibutirato y la acetona, ¿no? ¿Cuál de esos se elimina en la orina? Acetoacetato, acetona o beta hidroxibutirato. ¿Cuál se elimina en la orina? La acetona. La acetona, ¿no? Entonces, lógicamente, ¿no? Cuando una persona no ingiere comida, ya se ha dicho que se empieza a degradar todo, ¿no? Entonces se empiezan a degradar los triglicéridos también, y ahí se empieza a degradar los ácidos grasos, y por eso vemos cetonas en esos estados, ¿ya? Proteínas, directamente lesiones a nivel del riñón, ¿no? Doctor, ¿y las cetonas no están en la sangre también? Están en la sangre, pero se eliminan en la orina, se eliminan por lo están. Normalmente no pueden estar en la sangre, ¿no? Como les digo, si están, un paciente puede tener acidosis metabólica, no puede, ¿no? Están cuando uno entra en inanición, no come alimentos por una semana, como decíamos, ¿no? Entonces, utilizan como fuente de energía los cuerpos cetónicos, ¿no? Solo en ese caso, cuando no comen pero después no hay, ¿ya? Proteínas entonces, lesión renal, glucosa, diabetes mellitus, síndrome de Cushing o tumores pancreáticos, ¿no? Nitritos e infecciones urinarias. O sea, hay una relación directa entre los nitritos y los leucocitos. Cuando están los dos, nosotros directamente tenemos que sospechar, ¿no? Una pielonefritis. ¿Ya? Cuando hay los dos, pielonefritis. Directamente, ¿ya? Sangre, glomerulonefritis, necrosis tubular aguda, pielonefritis, tumor renal, trauma renal, nefrolitiasis, todo eso, ¿no? Este es el examen químico de la orina. El examen microscópico, ¿no? Eritrocitos puede verse 0 a 2 por campo, ¿no? Pero cuando se observan más glomerulonefritis, ¿no? Y lesiones en el riñón, traumatismo renal, todos relacionados con el riñón, ¿no? Lesión a nivel del riñón, incluso en insuficiencia cardíaca, ¿no? Puede haber también, ¿no? Leucocitos, ¿no? 2 a 5 leucocitos por 40 de amplitud en condiciones normales, ¿no? Pero no puede haber más, ¿no? Por ejemplo, si hay 10 por campo, nosotros podemos sospechar, ¿no? Que en este caso puede haber una contaminación o en su defecto una infección si hay clínica del paciente, ¿ya? Pielonefritis, infección de vías urinarias, enfermedad inflamatoria y glomerulonefritis, ¿no? Elementos formes como los cilindros hialinos, ¿no? Enfermedades renales, insuficiencia renal, cilindros eritrocitarios en glomerulonefritis, leucocitarios en pielonefritis, ¿no? Elementos formes como cristales, miren, hay diferentes tipos de cristales, ¿no? Y su explicación de por qué están presentes. Esto está en su texto, ustedes lo van a leer, ¿no? Este es un resumen igual de todo lo que hace un momento hemos conversado, ¿no? Mire, dice, ¿no? Olor suave, sui generis, así tiene que ser, ¿no? Y es fuerte y desagradable en infecciones bacterianas. La densidad, ¿no? En este caso, cuando es mayor, ¿no? Puede variar. Eritrocitos, leucocitos, células epiteliales, ¿no? Bacterias, miren, ¿no? Les decía, con relación al volumen de sangre, o de orina, perdón, cuando es menos de 400 ml en 24 horas se llama oliguria, ¿no? Cuando es más de 3 litros en orina de 24 horas, oliguria. Por ejemplo, los pacientes diabéticos, ¿no? Tienen, ¿no? Las 4 P's, ¿no? Que es poliuria, polifactia y pérdida de peso, ¿no? Poliuria es.
Entonces, estos pacientes tendrían que eliminar más de 3 litros en 24 horas, ¿no? Anuria es cuando es menos de 100 ml de orina en 24 horas. Lo demás nosotros ya hemos visto, ¿no? Estos son los cristales que se ven normalmente en la orina, ¿no? Lo van a revisar porque se va a enviar este material, ¿no? Para saber. Pero esto es normal, ¿ya? Podemos ver cristales, no son patológicos, ¿no? Estos son patológicos, ¿no? Cuando tenemos ahí cristales de cistina, de colesterol, de leucina, de tirosina, ¿les suena familiar eso? Aminoácidos, ¿no? Bilirrubina, sulfonamidas, ¿no? Colorantes radiográficos e incluso de la ampicilina, ¿no? Cuando un paciente en este caso está eliminando aminoácidos, nosotros vamos a encontrar este tipo de cristales, ¿no? Si estuviera eliminando aminoácidos, ¿qué tendría este paciente? Falla o destrucción de la vasera de filtración glomerular, ¿no? Destrucción de la vasera de filtración glomerular. No pueden pasar los aminoácidos. Vámonos a nuestra práctica. ¿Qué hora es? 6 y 10. 17, 18, 15 minutos. A ver, veremos si alcanzamos bien. Ya, pongan atención, por favor. Ya, pongan atención. Tenemos un paciente, a ver, silencio, vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Tenemos un paciente de sexo femenino, silencio, de 42 años de edad, que acude a consulta por un cuadro clínico de aproximadamente 5 días de evolución, ¿no? Caracterizado por dolor en región lumbar derecha, a este nivel, de moderada intensidad y duración continua y desviado a la fosa ilíaca derecha, a este nivel, ¿no? Cefalea orocraniana, dolor de cabeza, ¿no? De moderada intensidad, náuseas, vómitos, disuria, que es dolor al orinar, colaquiuria, que es aumento de la frecuencia miccional, es decir, tiene que orinar seguido, ¿no? Pero orina poquito, ¿no? Tenesmo vesical, esa sensación de querer ir a orinar y va y no orina. Eso se llama tenesmo, ¿no? Dolor suprapúbico, o sea, dolor en la parte superior, ¿no? Del pubis, ¿no? Describe a su vez un olor fuerte en la orina, ¿no? Coluria y urgencia miccional, ¿no? Motivo por el cual se decide su internación para valoración clínica, ¿no? Como sus antecedentes tenemos que padece diabetes mellitus desde hace 2 años, ¿no? Pacientes debe haber sido hospitalizada por uso de sonda vesical hace 3 meses, ¿no? Toma Urodiac para el dolor abdominal y prednisona por una artrosis en la rodilla derecha. El Urodiac es un analgésico urinario específico, ¿ya? Y la prednisona es un corticoide, ¿ya? Paciente consciente de buen estado general, álgida al momento, con piel y mucosas hidratadas y normocoloreadas, presión arterial 120-70, frecuencia cardíaca 80, frecuencia respiratoria 24, temperatura 39.5. Peso 64, talla 1,65, índice de masa corporal 23,51. No está, ¿no? Pero tiene fiebre. proceso febril, ¿no? Vamos a lo que nos interesa, ¿ya? Ya. Aquí tenemos lo normal, ¿no? Y aquí tenemos los resultados del paciente, ¿ya? El color amarillo ámbar, la apariencia ligeramente turbio, ¿no? Densidad 1035, ¿no? pH de 4, proteínas está mal escrito, positivo 3 cruces, ¿no? Urobilinógeno negativo, nitritos 3 cruces, ¿no? Hemoglobina 3 cruces, glucosa 2 cruces, ¿no? Y los cuerpos cetónicos. Vamos a aclarar esto de las cruces, ¿ya? Pueden tener, ¿no? Estos valores 4 cruces, ¿no? Si es una cruz es leve, pero si son 4 cruces es grave, ¿no? Es algo muy grave, ¿no? Y hablando específicamente de la glucosa, ¿no? Cuando empieza a aparecer en la orina, cuando el valor alcanza 250 miligramos, ¿no? Eso quiere decir una cruz, ¿no?
Cuando es 2 cruces, quiere decir 500 miligramos por decilitro. Cuando es 3 cruces, quiere decir 1000 miligramos por decilitro. Y cuando es 4 cruces, quiere decir 2000 miligramos por decilitro. Sin necesidad de solicitar examen de glicemia, nosotros podemos saber por cuánto más o menos está ascendiendo su valor en la orina, solamente por las cruces, ¿no? Ahora miren, hemoglobina tendría que estar presente, ¿no? ¿Verdad? Si está presente, ¿qué significa? Ustedes me tienen que decir qué significa todo esto, ¿no? Pero no termina ahí. Ese es el examen físico y químico. Ahora es el examen microscópico. Está microscópico con amplitud de 40, ¿no? Leucocitos, lo normal, menos de 10 por campo, tiene 14 a 16 por campo, ¿no? Eritrocitos, 10 por campo, lo normal es de 0.1 por campo, ¿no? Células no tendría que observarse, pero hay 4 a 5 por campo, de tipo epitelial plana, escasa cantidad, ¿no? Filamento mucoso no se observa, aquí existe en un campo. Bacterias no se observa, pero aquí hay en moderada cantidad. Cristales uratos amorfos, ¿no? Normalmente no debería observarse. Y existen piocitos, ¿no? Que normalmente tendrían que estar 5 por campo o 10.000 por ml. Aquí hay 15 por campo, ¿no? El volumen en 24 horas, 1850. ¿Ya? Bueno, su práctica consiste en lo siguiente, ¿no? Tienen que responder estas 6 preguntas, ¿ya? De todo lo que hemos llevado. Son 6 puntos, al igual que el anterior. Comienza. Por grupos igual, decir bien.